Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Roberto Aguilar Hernández, director de la USAER 44 del municipio de Ayotosco de Guerrero, y es un gusto enorme nuevamente estar con ustedes para seguir aquí con nuestro tema tan importante acerca del problema de las adicciones y de la drogadicción. Y por tanto, el día de hoy, para seguir esta plática de seguimiento, pues tenemos un tema muy interesante, el cual es el rol de la familia y los estilos de crianza en el abuso de las sustancias. Primero que nada, sí me gustaría empezar un poco poniendo un tanto unos datos duros acerca de la información que tenemos, pues en México sobre todo, acerca del abuso de sustancias y más o menos a la edad en la que se comienza. Estos datos son de la Secretaría de Salud en un estudio que realizaron en el 2016 titulado como Consumo de drogas, las prevalencias globales, las tendencias y las variaciones estatales. En esta diapositiva pues se ve muy marcado el hecho de que la población entre los 18 a los 34 años de edad sí se tiene tal cual corroborado que se utilizan sustancias. Aproximadamente el 15% de la población encuestada entre los 18 y los 34 años nos afirman que han consumido algún tipo de droga en su vida. Del 100%, todavía un 5% nos está diciendo que ha consumido algún tipo de droga en el último año de vida. Además, el 2.7 también nos dice que ha consumido algún tipo de droga en el último mes. Y sobre todo que el 15% de esta misma población de edad ha consumido algún tipo de droga ilegal en el último año. Por eso es tan importante este tipo de simposios, este tipo de pláticas, en las cuales podemos compartir como especialistas y como comunidad en general la problemática que se está viviendo en estos momentos acerca del consumo y abuso de sustancias. Por lo que podemos ver de estos datos es que sí se tiene una prevalencia y sí se tiene un consumo no solamente en las personas adultas, no solamente en los jóvenes menores de 10 años, sino que el problema recae más en la población, digamos, más vulnerable, entre los 18 y 34 años, pero no vamos a desestimar que edades menores también se tiene esta situación. Como una parte muy importante de este seguimiento que vamos a estar realizando en la segunda plática, pues es también referenciar lo que vimos en la anterior, solamente como un atisbo o un recordatorio de lo que vimos la vez pasada. Les voy a recordar cuáles son los signos psicológicos de alerta del consumo de drogas, o en estos casos, pues los focos rojos o los que nos están indicando que alguna persona dentro de nuestro núcleo familiar o de la comunidad o de alguien que tengamos de conocidos nos puede decir si está en este tipo de situación. La primera, pues podemos ver que es el mal humor. También el hecho de mentir y robar constantemente. Son personas que tienen un montón de excusas al momento de preguntarles por algo similar o por algo parecido de si estás o no tomando alguna sustancia, te estás drogando, estás haciendo partícipe de algún grupo que te esté poniendo en peligro por el hecho de estar tomando alguna sustancia. También el hecho de guardar secretos que los pongan en evidencia. De igual manera, la pérdida de motivación. Esto es muy importante porque la pérdida de motivación no va de un día para otro. Son personas que antes conocíamos, que eran muy activas, que tenían mucha energía o que nosotros veíamos que eran muy capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, varias cosas durante el día y de repente dejan de hacerlas o ya no encuentran como esa chispa para seguir con su día a día, puede que estén cayendo en este tipo de situaciones. De igual manera que se encuentre con un nuevo círculo de amistades, el hecho de querer encajar, ya lo vimos también en la sesión pasada, las influencias sociales o el mundo en el que vivimos también nos puede llegar a presentar con esta situación o con esta problemática y podemos llegar a caer o podemos ser inducidos por otras personas. Otro foco de alerta importante también es la falta de interés en la vida cotidiana. Personas que son muy sagaces, que son muy capaces y que de un día para otro dicen es que ya no encuentro como esa motivación, ya no sé qué hacer con mi vida, ya no le encuentro un interés, puede ser que también estén cayendo en el abuso de sustancias. El hecho de que no tengan dinero y también se va a la par con lo anterior que dijimos de el hecho de estar robando o mintiendo, las personas que pues una adicción es tal cual también un hecho que les implica el gastar dinero, implica el uso constante de dinero, el uso constante de efectivo y las drogas pues tampoco son tan baratas como nosotros podamos llegar a creer.
Por lo tanto, el no tener dinero constantemente y que no sea para satisfacer una necesidad básica también nos puede dar una alerta. También la negación a los efectos nocivos de las drogas son personas que, aunque estén viendo las evidencias, aunque hayan tenido un familiar o un miembro o conozcan a alguien que haya tenido una situación de abuso de sustancias y que no haya sido tan beneficiaria para la persona, es decir, que se vean los estragos que hacen a la larga el consumo de, por ejemplo, el alcohol con una cirrosis hepática o un enfisema pulmonar por el continuo uso de el estar fumando, pues, y que la persona diga, es que a mí no me va a pasar, es que para mí eso no es posible, o esa persona era más adicta que yo, entonces por lo tanto a mí no me va a pasar, también nos puede dar un atisbo. Y finalmente que probable genere un trastorno de alimentación. Las personas que consumen o abusan de sustancias generalmente también pasan por un trastorno de alimentación. Continuamos entonces. Pero antes de continuar con el tema importante o el tema medular, vamos a ver un poquito de por qué nosotros consumimos sustancias. Y digo nosotros en general, en lo cultural, en la sociedad mexicana, por qué razones que se consumen a veces sustancias. Del lado derecho les puse unas imágenes. Aquí tenemos una planta que se llama peyote y de este lado la tan conocida ayahuasca. Y vemos que la función de las drogas, o en este caso de las sustancias, a veces son variadas, como el hecho de puede tener una función religiosa. Antes, en épocas muy pasadas, en nuestras épocas precolombinas, se utilizaba mucho el peyote, pero con motivos religiosos, con motivos de rituales. También se tienen en estos momentos, en esta época actual, el uso de la ayahuasca, en donde se hace como rituales para pues tener algunas visiones o tener una mejor calidad de vida a través de, pues digámoslo de manera coloquial, el ver más allá todavía es parte de esos antecedentes precolombinos o de esos antecedentes de nuestras familias o de nuestro México antiguo, en el cual el uso de las sustancias no era mal visto porque era utilizado de otras formas. Ahora vemos que ya es utilizado de una manera un tanto más negativa, pero de igual manera no podemos quitar el valor ancestral que se tiene del uso de las sustancias. Como segundo punto también tenemos las funciones sociales. Nosotros lo podemos ver muy fácil. A veces cuando vamos con nuestros amigos o con un grupo o un círculo social, pues se nos invita o se nos influencia a, pues por ejemplo, al brindar, al fumar en compañía, al tomar alguna sustancia pues no tan benéfica para nuestro cuerpo, pero simplemente por el hecho de querer encajar o porque estamos en nuestro círculo de compañías o de nuestros amigos, pues lo hacemos. No vamos tan lejos, podemos decirlo desde la misma manera, en que cómo es posible que en algunas cosas que sean, por ejemplo, religiosas, como el bautizo, la celebración de los 15 años, se esté dando la posibilidad o la apertura al consumo, pues no es un consumo chiquito, es un consumo fuerte de alcohol, de bebidas embriagantes, pues de tal cual también para el uso del cigarro. En ese tipo de reuniones se puede dar el caso. No digo que esté mal, simplemente que cubre una función social que ese momento se está utilizando una sustancia. Como tercer punto tenemos las funciones hedonistas. Con hedonismo me refiero a la búsqueda del placer, así tal cual, tajante. Y lo podemos ver más con aquellas personas que están un poquito más involucradas al hecho de querer experimentar emociones fuertes o querer experimentar alguna sensación que sea muy agradable o muy placentera. Y no solamente con el abuso de sustancias nocivas como las drogas. Lo podemos ver por el hecho de que a quien no le gusta disfrutar un buen chocolate o un buen café. Eso es algo tal cual que es placentero para mí. Yo puedo decir que fácilmente me tomo al día entre 4 y 5 tazas de café, que sé que a la larga me va a producir un daño, pero lo tomo por placer. Las personas consumen chocolate, consumen azúcar porque les causa placer, no porque sea algo benéfico para su cuerpo, sino simplemente porque estamos buscando algo tal cual puramente egoísta. Y lo podemos ver desde la manera más nociva o más negativa. Aquellas personas que tienen prácticas sexuales fuertes, pues están buscando también una estimulación un poquito más allá de lo normal, con la utilización de barbitúricos o algún inhalante que les produzca un poquito más de placer. En la número 4 también tenemos la función de compensación. Para esto es un poquito más psicológico verlo desde el hecho de estoy tratando de quitar una carencia mía, intrínseca, es decir, de mi interior,
por medio del abuso de alguna sustancia. Si yo estoy pasando por algún tipo de depresión o algún tipo de ansiedad, probablemente yo tenga una conducta que sea compensatoria para que mi cuerpo no se degrade o mi mente no esté carburando tantas veces y por tanto prefiero ir a fumarme el cigarrito afuera o o a tomarme la chelita para quitarme la ansiedad o tuve un día tan estresante, un día tan cansado que simplemente voy y me fumo un porrito de marihuana para sentirme mejor. No digo que esté bien nuevamente, sino simplemente estoy enfocando cuál función tenemos y en este caso es la de compensación. Y la última y la más común y que podríamos decir que es obligatoriamente buena es la función médica. Aquellas sustancias que, aunque pueden tener un efecto negativo en nosotros, tienen más el efecto positivo para aquellas personas que sufren algún tipo de trastorno mental, como por ejemplo la esquizofrenia, necesitan de algún tratamiento médico que les pueda tranquilizar o en este caso mitigar los efectos negativos de la esquizofrenia. O por ejemplo la epilepsia, perdón, o cualquier otra enfermedad que puedan ser diagnosticada por algún profesional médico, pero que necesite la involucración de algún medicamento que pueda enervar nuestro sistema nervioso central, que como es tal cual una necesidad, pues se comprende. Pero también tenemos que recordar que el uso a veces constante de algún medicamento puede crear dependencia. Se tiene el caso muy conocido de antes, los jarabes para la tos contenían un principio activo que se llama codeína, que es una droga muy adictiva y que antes en esos jarabes la contenía porque era lo que quitaba el espasmo de estar tosiendo. Por ejemplo, lo quitaba y pues la gente antes lo compraba en cantidades masivas para tomarlo y provocaba un efecto de estupor, de tranquilidad, de bajaba pues toda la intranquilidad y te causaba un efecto muy placentero. Ya no se utiliza la codeína, pero de igual manera muchos otros medicamentos pueden contener estas sustancias muy adictivas. Continuamos. Pasando ahora a las cosas que nos predisponen a consumir sustancias, aunque ya vimos algunas alertas o focos rojos de lo que puede ser los detonantes para las personas que consumen sustancias, ahorita vamos a ver cuáles son algunas más específicas, que de igual manera están muy involucradas junto con el aspecto familiar. En primer aspecto tenemos el tener un antecedente de un familiar que consuma o abuse de sustancias. Esto creo que se aclara por sí mismo. Si nosotros dentro de nuestra familia observamos o tenemos miembros que utilicen constantemente alguna sustancia, se va a empezar a regularizar o a normalizar el uso de las mismas. Si nuestros padres, si nuestros abuelos, si nuestros hermanos o nuestros primos cercanos o tíos utilizan alguna sustancia, por ejemplo, es muy común que las familias, pues haya algún miembro de la familia que consuma tabaco, que consuma cervezas o alcohol, o durante las fiestas familiares, pues se consuma algún tipo de sustancias. El normalizarla va a poder dar la pauta a que nosotros o a que algún menor de edad pueda normalizarlo y decir, pues yo también lo puedo hacer en algún momento. Como segundo punto, el no poder cubrir necesidades básicas para la vida. Y esto va también en las funciones de compensatorias. Por ejemplo, si nosotros estamos en un estrés constante de que no tengo alimento, no tengo techo, no tengo comida, no tengo un sustento propio, pues seguramente la persona es más vulnerable a consumir drogas. De igual manera va de la mano con el tener una baja autoestima. Si a la par de que yo no puedo cubrir mis necesidades básicas, de igual manera estoy sufriendo de algún estado mental un tanto negativo, pues seguramente voy a tener la posibilidad de consumir una sustancia en un futuro. El número 4 tenemos la poca capacidad de elección y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Todavía en la población mexicana se tiene el hecho del machismo muy, muy, muy centrado y a veces las mujeres no tienen la capacidad de elección o la capacidad de poder de decidir en su vida. A la mujer todavía en algunos lugares, en algunos municipios o sobre todo en algunas comunidades, se tiene como el sustento familiar de ser aquella que materna, aquella que une. Entonces tú te vas a dedicar a las cuestiones únicas del hogar. No importa si tú estudiaste o si tú si quieres desempeñarte después en alguna profesión. El hecho de tener la poca elección, pues también te puede poner en dependencia a poder consumir sustancias. Y en otro ejemplo, pues, también tendríamos los casos en los que se priva de la libertad a alguien. Personas que han sufrido abuso o que están en la trata de personas
seguramente están optando por el abuso constante de sustancias para poder no tener tanto estrés o en dado caso nublar su mente de todo lo malo por lo que están pasando. En número 5, tener dificultades para comunicar mis necesidades. Es un hecho lamentable, pero sí se tiene una estadística de las personas con discapacidad, como ejemplo, que no tienen a veces la posibilidad de comunicar tan bien sus necesidades. Aquellas personas sordas, aquellas personas ciegas, aquellas personas con alguna discapacidad intelectual, a la que coloquialmente se le dice como el loquito de la colonia, que vemos que está utilizando estupefacientes, o está utilizando monas, o está utilizando algún inhalante, o se está metiendo algún tipo de droga, pues no es tanto por el simple hecho de tener la discapacidad, sino que es algo que puede permitir que a la larga, si no se tiene una buena sociedad en la cual se le esté apoyando a la persona con su discapacidad o con su condición, puede utilizar sustancias para mitigar los efectos negativos de la sociedad. En quinto, la tener experiencias vitales negativas, como también ya lo expliqué anteriormente, el haber pasado por algún trauma o algo en específico que pueda ser muy doloroso, les va a dar la pauta a las personas de empezar a utilizar sustancias o a depender de ellas mismas para no sentir tanta tristeza o tantas molestias en su cuerpo. Y finalmente, la ausencia de oportunidades. Y esto sí lo quiero dejar muy en claro. Si nosotros no tenemos la capacidad de sostenernos por nosotros mismos, tanto económicamente como físicamente, como emocionalmente, esto nos va a quitar muchas oportunidades. Oportunidad de poder tener una familia, de poder tener un empleo, de poder tener una pareja o en este caso de optar por nuestra propia sanidad mental. Si no tenemos estas oportunidades, muy seguramente como efecto de la función compensatoria, se nos va a parecer muy agradable o muy placentero el optar por alguna sustancia. Por eso es tan importante que ustedes vayan observando todas las pautas o todos los pequeños foquitos rojos que van apareciendo tanto en nuestros niños como en nosotros mismos. Una de las oportunidades que tenemos con este tipo de pláticas es que a veces nos van cayendo veintes, podemos ponerlo así. Ah, pues es que yo entonces estaba haciendo esto porque probablemente me está pasando aquello. Y así podemos ir cambiando nuestra mentalidad o ir dándonos cuenta de por qué razón estamos haciendo algunas cosas que deberíamos estar considerando como perjudiciales a largo plazo. Continuamos. Recordando entonces que uno de los factores predisponentes a que alguna persona empiece a abusar de sustancias o a consumirlas, pues sí tenemos el aspecto familiar, que es la importancia de esta plática. Y a eso yo les quiero hacer una pregunta, que espero que la puedan responder ahorita, al menos en su mente, ahí en donde están en este momento, que es, ¿existe una familia que propicie el abuso de sustancias? La respuesta como profesional en salud mental y en psicología, pues yo les digo tal cual es que no. No existe un modelo típico de familia en el que este sea tal cual por sí mismo el que propicie el abuso de sustancias. Hay que recordar siempre que aunque estemos en una familia, ya sea nuclear o extensa, es más probable que la persona por sí mismo, el mismo individuo, opte por el abuso de sustancias. Es a veces hasta inconcebible cómo es personas que han pasado por traumas tan severos nunca hayan decidido usar una sustancia o drogarse tal cual. Y en muchos otros casos en los que las personas se puede decir, es que tú tuviste todo en tu vida, tú tuviste una familia que te daba todo, pero probablemente no te estaba dando algo, no te estaba dando la atención, no te estaba dando el cariño porque se enfocaban más en el aspecto económico, en el aspecto laboral, y por tanto tú decidiste tener pues este abuso de sustancias. Por lo tanto yo les digo, una familia tal cual, al 100% que sea la detonante del abuso de sustancias, no existe. Pero sí pueden existir algunos factores que van a detonar o que pueden hacer que tú te influencies para optar por el abuso de sustancias. En un momento las vamos a ver. Sabiendo entonces que una familia específica no existe para que se empiece a tener abuso de sustancias o de drogas, pues cuáles factores familiares que pueden detonar el abuso de sustancias tenemos. Solo vamos a ver algunos, ya que definitivamente son muchos, son muy variadas, porque recordemos que cada familia, cada individuo y cada persona es un mundo específico. Yo no puedo generalizar cuáles son aquellos que van a ser específicos para que tú digas, 100% si tienes esto vas a usar sustancias. Pero podemos tener algunas nociones que nos pueden dar algunas pautas para comprender por qué razón es que se está teniendo esta situación.
La primera es que el uso activo de drogas sea por parte de los padres. Si nosotros como niños o nuestros niños ven constantemente a los padres pues normalizar, como ya lo dije en anteriores diapositivas, el uso del alcohol, el uso de los cigarros, el uso de la marihuana, el uso del crack, el uso del cristal o alguna otra tipo de sustancia, pues los chicos probablemente lo vean como algo natural, que sea algo normal, a menos que la sociedad le empiece a indicar es que esto que hacen tus padres no está correcto o es algo que les va a dañar a la larga, pues seguramente lo va a tomar como algo completamente natural en su vida. El segundo, que son los divorcios o la separación de los padres. En este caso es un tanto controversial, porque no es tal cual el divorcio o la separación de los padres, sino que se sufre un abandono por parte de algún familiar en el aspecto psicológico del niño o de la niña. Si algún padre o alguna madre tiene que divorciarse y por tanto ahora viven en casas separadas o ahora lo dejaron con los abuelitos o con los tíos o con los primos, esto va a generar un estrés grandísimo porque si no se le explica de manera adecuada al niño, él puede o ella puede empezar a sentir que por su culpa es que se divorciaron o se separaron sus padres. Por eso es tan necesario que cuando sea este tipo de cosas se hable con claridad. No importa si los dos no están de acuerdo o si solamente uno está de acuerdo en explicarle al niño, porque a veces esto genera mucha culpa en ellos al no saber por qué razón o qué hicieron ellos para que sus padres se pudieran haber divorciado. Y claramente puede detonar en alguna conducta no tan deseada como el hecho de empezar a probar alcohol, el hecho de probar algún estupefaciente u otra cosa. En tercera, los problemas de manejo de la familia. A veces no se separan, a veces no hay divorcio, a veces la familia nuclear, aunque está junta, entre comillas, se tienen muchos conflictos adentro. El padre golpea a la madre golpea a los chicos están en constante pleitos entre hermanos, o hay tantas, digamos así como pequeños rasgos o pequeños roces entre la familia que a la larga también puede desencadenar uno, porque el estrés, la ansiedad, el miedo de vivir en constante alerta de ya me van a regañar por tal o cual cosa, aunque no sea su culpa, pues esto puede generar que se empiece a utilizar algunas sustancias. En cuarto aspecto, también las bajas o muy altas expectativas para el éxito de los niños. El estar presionando constantemente. Es que para mí no va a ser ni mínimo un 9, yo quiero el 10 porque es tu responsabilidad, es tu única responsabilidad. O para mí no es suficiente que hayas terminado la secundaria o el bachiller. Yo creo que te vayas a la universidad y no quiero que solamente vayas a la universidad. Quiero que te avientes para una gerencia, que seas jefe, que si tú no tienes tu propio negocio, entonces no sirves. O las muy bajas expectativas, el hecho contrario, el decirle a los chicos que no sirven para nada, o que no van a alcanzar nada, o que se parecen a tal miembro de la familia que no servía para nada, entonces eres igualito, por ejemplo, a tu papá, o eres igualita a tu mamá de histérica o de loca, o eres igual a tu papá de vago y de inútil, etcétera. Todos ese tipo de pequeñas frases, aunque no nos parezcan tan significantes, esto puede tener un impacto muy grave y muy severo en nuestros chicos o adolescentes. En sexto lugar, el escaso apoyo familiar. Aunque se tengan unas expectativas buenas o promedio de nuestros chicos, si no se tiene ese apoyo familiar, es decir, si no le damos el mínimo positividad al chico de tú lo estás haciendo bien, o adelante, tú puedes, o yo te voy a apoyar en lo mínimo que pueda, el hecho de no recibirlo también puede generar en ellos pues un sentimiento de minusvalía o de fracaso o de que aunque yo pueda pues yo no tengo las posibilidades o el estancamiento o el quedarse de manera mediocre en decir pues hasta aquí llegué y solamente a esto me puedo dedicar, solamente esto para esto voy a servir, no voy a seguir buscando más. Y pues también tenemos que saberlo, el hecho de que un ser humano no explote su capacidad al máximo también puede generar mucha culpa y en tanto estrés o ansiedad y por tanto pues ya sabemos que irnos o decantarnos por el abuso de sustancias. Y finalmente los modelos inadecuados de crianza, que va a ser también uno de los puntos más importantes y en el cual me voy a detener un poquito más, porque se podría hablar bastante de cuál estilo de crianza yo creo que sea el más oportuno o el más óptimo o el más benéfico para mi hijo o para mi hija.
y el cual va a permitir que nunca use alguna sustancia, nunca se drogue o nunca sea influenciado, pues vamos a ver entonces si sí existe tal modelo de crianza. Uno de los aspectos fundamentales que sí también me pidieron por favor que yo les explicara a ustedes, pues era la importancia del estilo de crianza. Existen muchos listados, muchas categorías en el cual se explican diferentes estilos de crianza, pero yo quise escoger estos cuatro ya que son los más comunes o los que con mayor facilidad se pueden observar dentro de nuestras familias. Pero no por eso voy a decir que son los únicos que existen, o son los más comunes, o los más importantes, o los únicos que ustedes deberían estar cuestionándose. La manera en que cada uno de ustedes, como padres, como hijos, como madres, como sobrinos, o etcétera, que ustedes se desenvuelvan en su familia es única e irrepetible. Como ustedes lo estén haciendo, seguramente están en lo correcto. Pero pueden servir este tipo de pláticas para que ustedes se cuestionen si es lo único que puedo hacer o si puedo mejorar pues mi estancia en mi familia, si la pudiera hacer más benéfica para los demás o pudiera hacer el cambio en mi familia. Entre los cuatro estilos de crianza más comunes tenemos el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. Y aquí les pongo unas pequeñas imágenes en las cuales pues podría generalizar algunos de ellos. Del lado izquierdo derecho, que es esta, está pues representada por una mano que apunta, así tal cual. Por mi mano, por mi dedo, porque yo lo digo, y ese se conoce como el estilo de crianza autoritario. En el segundo, del lado derecho, no se ve muy bien la imagen, pero es un niño engrandecido y el papá reducido. Y lo podemos ver con los estilos de crianza permisivos, aquellos en donde los hijos son los que mandan y no al revés, no los padres no son los que aconsejan, son los que reciben los consejos y los regaños, ¿no? Y sí lo hemos podido ver, en el cual se sufre como el síndrome del príncipe o el síndrome del rey, en el cual nuestros niños o nuestras niñas son las que nos mandan, y los berrinches están a la orden del día y son los por los que tenemos que estar preparados para el dulcecito, la comida, que el niño no me llore, que el niño no tenga calor, que el niño se comporte bien, porque solamente lo que diga el niño es lo importante. En tercer lugar, del lado izquierdo abajo, tenemos el estilo de crianza negligente. Y está caracterizado por aquí unos padres que están dormidos, con sus dos hijas haciendo lo que quieran y pues ellos despreocupados de la vida. Como su nombre lo dice, muy probablemente conozcan el término de negligencia médica o negligencia tal cual. Una negligencia es pues el hecho de ni siquiera tener la mínima intención de que nos importe algo. Y del lado derecho, aquí abajo, en donde está en mi cámara, también podemos ver un cuarto estilo de crianza, que se sugeriría que es el más óptimo, pero vamos a ver si es cierto. Vemos a un papá que está tratando como de dialogar con el niño acerca de alguna situación. ¿Cuál situación? No sabemos, pero es muy probable que ustedes la hayan emprendido en alguna ocasión. Y les voy a explicar un poquito acerca de cuáles son estos estilos. Para los padres autoritarios, pues estos a veces son inflexibles, son exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas, exigen obediencia y autoridad. Están muy a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Y en muchas ocasiones los castigos son exagerados o desproporcionados a lo que cometieron los niños. Por ejemplo, se te cayó un plato y lo rompiste, entonces la reacción de alguna mamá o de algún papá autoritario es golpear con un gancho, con un cinturón o dejarlo sin comer durante todo el día al niño. Es muy desproporcionado el castigo a la acción que realizó el chico. Entonces los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables y sin ganas de realizarse, por obvia razón. Ahora vamos a ver el completo contrario. Los padres que son un estilo de crianza más democrático. Estos padres son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes con sus hijos. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de reglas, de diálogo y razonamientos con ellos. Escuchan la opinión de sus hijos, mismo sin estar de acuerdo. Entonces los niños tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito. Este estilo de crianza
pues opta un poquito más por el diálogo, como lo dice. El ponernos también en los zapatos de los niños, porque recordemos que todos en algún punto fuimos niños y nos gustó cómo nos trataron nuestros papás. La verdad es que yo no les puedo dar una respuesta a esto, solamente ustedes lo pueden saber. Pero sí sabemos que en algunos momentos pues no se tuvo este estilo de crianza, pero seguramente nosotros hubiéramos querido tenerlo. El hecho de dar nuestro punto de vista de algo o explicar nuestras razones de por qué hicimos algo o dar siquiera nuestra versión de los hechos de algo que nos están acusando. Los padres demócratas son aquellos que permiten que el niño se pueda expresar libremente, pero sabiendas de que tienen reglas, de que tienen un código de comunicación y que si ese código o ese diálogo o esas reglas son transgredidas o se rompen, tiene que haber una consecuencia, pero con obvia razón va a ser proporcional a la acción del niño. Si el niño rompió un plato, no lo voy a agarrar a cintarazos o lo voy a golpear. Le voy a exigir que recoja los pedazos de los platos, los tire a la basura y se disculpe en dado caso de que haya sido un plato ajeno. De ahí tenemos a los padres permisivos, que son estos de aquí, que son aquellos que pues también son muy cariñosos, muy relajados y en general no establecen límites. No controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima, con pocas motivaciones para realizarse el éxito. Una disculpa, me equivoqué, la imagen es esta de aquí arriba, en donde el padre pues está un poquito minimizado y pues por tanto como la premisa de los padres de que son permisivos son yo sufrí mucho con unos padres muy estrictos, voy a hacer el contrario de mis papás, mis hijos jamás van a recibir un grito, jamás van a tener castigos, yo les voy a comprar todo lo que necesiten porque yo sufrí de muchísimas carencias y entonces hacen que los niños pues de cierta manera se vuelvan perdonavidas, que piensen que la vida les debe mucho y por tanto van pues, por el mundo pregonando ser superiores y pues de igual manera se crea una baja autoestima porque al momento de toparse con el mundo real es no te vamos a dar lo que tú quieras porque solamente tú lo dices o porque eres tú, sino que hay muchas otras consecuencias o tienes que ganarte. Y por tanto pues puede llegar a también a darse un consumo de sustancias al toparse con la realidad de frente en la que yo no voy a hacer lo que quiera, no más porque mis papás hacían lo que yo quisiera. Y en último momento tenemos a los padres negligentes. Estos se caracterizan por ser indiferentes, son poco accesibles y tienden al rechazo, y a veces pueden ser ausentes. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición y buscan a veces modelos inapropiados a seguir para sustituir a los padres negligentes. En este tipo de crianza, pues a veces es inexistente, por lo tanto la crianza se da por un miembro extenso de la familia, generalmente los abuelos, o a veces en casos muy exagerados, la televisión, la tableta o la computadora son los que crían a los niños. Estos les enseñan todo lo que deberían saber o los amiguitos o la vida misma, porque también los estilos de crianza negligentes se caracterizan por el abandono, tanto físico, por lo que podemos ver a niños en las calles, podemos ver a niños en los semáforos, o al estar mendigando, pues porque tienen padres negligentes que los dejaron a la de ahí se va, a que Dios se encargue de ellos o que el mundo se encargue de ellos. Vamos a continuar. Pero entonces, ¿cuál es el que yo les recomendaría? Miren, no existen estudios tan actuales o tan largos como para determinar cuál estilo de crianza es el único que debería existir, porque cada familia es diferente, cada cultura es diferente. No es lo mismo cómo es el estilo de crianza aquí en México que, por ejemplo, en Suiza, que en algún lugar de Europa, que en Estados Unidos, que en España, que en Brasil, que aquí abajo justamente en Guatemala o en Belice o en Venezuela. No podemos decir cuál familia es la óptima, porque cada necesidad es diferente dependiendo del contexto. Pero si yo les pudiera sugerir uno, traten de apegarse lo más posible al estilo de crianza democrático. Permitan que sus hijos, ya sean menores de 10 años, ya sean adolescentes, ya sean adultos jóvenes, porque a veces vemos que incluso, pues aunque tengamos, por ejemplo, yo que tengo 31 años, yo sigo discutiendo con mis padres en algunas cuestiones, obviamente no a golpes, pero sí discusiones un tanto tontas,
pero se podrían mitigar si decidiéramos abrirnos al diálogo, si permitiéramos que la otra persona o que nuestros padres o que nuestros hijos nos compartieran qué están sintiendo en ese momento. No es tanto de bajarnos a preguntar cada necesidad específica, sino simplemente, bueno, ¿qué te está sucediendo? ¿O por qué razón tú ves esta postura así? ¿O por qué razón hiciste lo que hiciste? ¿Por qué estás teniendo un berrinche en este momento? ¿Qué cosa necesitas o por qué razón lo estás teniendo? Si yo les pudiera nuevamente repetir, pues ustedes yo sé que están haciendo lo mejor con lo que tienen disponible, que seguramente les está dando buenos resultados. Si pueden hacer algunos cambios que sean para algo más positivos, traten de hacerlos. Como ya les puse en segunda instancia, no obstante se comprenden las necesidades de cada familia. Y en el caso de personas que tengan un abuso de sustancias, a veces es necesario que, como ya lo puse en los anteriores 4 estilos de aprendizaje, a veces es necesario tener mano dura. Porque en el estilo demócrata, las personas que abusan de sustancia tienden a ser muy mentirosos. Y están diciendo, nos pueden estar diciendo, es que yo no puedo vivir sin la droga. Es que yo ya no puedo ver, ya no puedo sentir si no es con mis estupefacientes, o si no es con mi droga, o si no es con mi marihuana, o si no es con mi cigarro, o si no es con mi cerveza. En ese momento uno sí se tiene que tornar autoritario, porque lo primero que tenemos que tener como prioridad es la supervivencia del otro, es la integridad física y que tal cual, que se dé prioridad a la vida. No voy a estar permitiendo que mi hijo o mi hija o un familiar muy querido, una amistad muy querida se esté matando y voy a dejar que lo haga solamente porque me está exponiendo muy buenos argumentos. Ah, sí, pues es su vida, tiene razón, es su vida, pero a mí su vida también me duele. Y me duele porque yo soy su familiar o porque soy una persona con la que ha convivido mucho tiempo y por lo tanto yo no quisiera que le siguiera pasando. Hay que tener eso muy en cuenta. Aunque el estilo democrático sea el más óptimo de alguna manera, el estilo autoritario funciona a veces, muchas veces, cuando se quiere optimizar la vida de la persona. Vamos a continuar. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como familia? Estas son solamente algunas sugerencias por expertos en el tema acerca de qué cosa tenemos que hacer como la familia o como miembros de un núcleo familiar, ya sea extenso, ya sea muy íntimo o ya sea de la comunidad escolar o ya sea de nuestra sociedad porque conocemos a vecinos que a veces se vuelven nuestra familia, pues debemos tomar en cuenta. Lo primero y más importante también es asumir nuestra responsabilidad y no justificar. Si yo fui un mal padre, si yo fui una mala madre, si yo he sido una mala pareja, si yo he sido un mal hijo o lo que sea que haya sido, tengo que asumir mi responsabilidad. Si yo ya estoy viendo que en este momento se está dando la situación, voy a tratar de hacer algo. Voy a buscar información, que es lo que ustedes están haciendo en este mismo momento, al venir a este tipo de pláticas, al sentarse aquí y tomar el seminario y el estarme escuchando, aunque pudieran haber tenido otras cuestiones, hubieran tenido otras situaciones que atender, se están dando el tiempo de venir aquí e informarse, de venir aquí y hacer el cambio. Están tomando una responsabilidad. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a ver. A veces en las familias no se enseña el autocontrol emocional, se enseña a controlar las emociones y eso no es correcto. No vamos a pedirle a un niño que deje de llorar así porque sí. Vamos a tratar de hacer que las situaciones que él tenga o sus emociones las logre manejar de manera correcta. Pero si en casa, si en escuela está viendo que las personas no saben manejar sus emociones, seguramente también lo normalice y por tanto diga a la primera que yo sienta enojo voy a golpear al de enfrente o porque me quitó mi lápiz se lo voy a quitar y se lo voy a encajar en el brazo. Y pues eso es lo que tenemos que hacer. Las familias a veces tratan de controlar las emociones en vez de enseñar a autocontrolarse a uno. En tercer lugar, pues también hay que revisar la facilidad de acceso a las sustancias. Si yo vivo en un lugar en el que es muy común o sea de fácil acceso a las sustancias, pues mínimo voy a monitorear a mi familiar, a mis hijos, a mis conocidos en el hecho de que no las estén teniendo tan cerca. Y si las están teniendo tan cerca, pues se tiene que reportar ya sea a la autoridad inmediata o pues buscar alguna institución o alguna autoridad que pueda evitarlo. Eh,
pues aquí también remarcar un poco que a veces es muy fácil conseguir drogas y a veces es muy difícil conseguir drogas, pero la persona que ya está dentro o sumergida en el abuso de sustancias siempre se las va a ingeniar para conseguir esas sustancias, por lo tanto estén muy pendientes, estén checando los factores, pues los focos rojos que ya les expliqué al principio, para saber si se tiene o no este tipo de situación. En cuarto, pues también el de notar el hecho que nosotros como familiares a veces desestimamos muchas cosas. Ah, pues está triste. Ah, pues está deprimido. Ah, pues está molesto, igual y con la cerveza se le pasa, o ya, o cuando toma ya deja de ser violento, o ya deja de estar molesto, o cuando se toma sus 5 tazas de café ya deja de ser un gruñón, como en mi caso, pues tampoco. A veces este tipo de situaciones, como ya los expliqué en anteriores diapositivas, se utilizan para combatir la depresión, para combatir la ansiedad o para combatir algún trastorno. Y entonces es cuando entramos ustedes como miembros de la familia y nosotros como especialistas en el tema. A veces no solamente con darse cuenta de algo se va a poder quitar. Si ya nos dimos cuenta de que es un posible trastorno, que es una posible depresión o que es una posible ansiedad, buscar a los especialistas para tratarlo, porque en la medida de lo posible, entre más rápido se detecte, más rápido se van a encontrar soluciones o algún tratamiento para estas personas. Y en la última, pues sí, esta sí se las dejo a los papás, que es de sí, o de cajón, o de seguir al pie de la letra, hay que conocer a las amistades de tu familiar y de igual manera enseñar a decir que no en cualquier situación posible. Si a una persona no le parece algo, aunque tengamos 30 años, aunque tengamos 40, aunque estemos enfrente del presidente o aunque estemos en una máxima autoridad, si algo no nos parece o que pueda afectar nuestra integridad, hay que saber decir no. Y creo que es de las cosas más difíciles que se puede llegar a aprender, el decir no, porque a veces lo aprendemos a la mala, porque a veces ya lo aprendemos después de haber sufrido un tipo de abuso o después de haber dejado que nos expongamos a una situación riesgosa. Y sobre todo, pues ya conocer a los amistades o a la familia en general, porque de igual manera el enemigo se encuentra también a veces en nuestra familia. Hay que revisar eso papás, hay que revisar eso mamás, y sobre todo, pues también tener la confianza, el dar la apertura a nuestros chicos o a nuestros jóvenes a que nos cuenten lo que le pasa, a que lo hagan sin la necesidad de que ustedes hagan un juicio o que los vean mal o que a la primera ya los regañen. Si una persona se acerca a ustedes y les abre su corazón y les abre y les cuenta sus experiencias no tan placenteras y que a ustedes no les parezcan, no empecemos a hacer juicios, no empecemos a criticar, sino solamente aprendamos también a escuchar y a ser pues compasivos de los demás. Vamos a continuar. Y finalmente, antes de terminar con esta pequeña plática que tuvimos el día de hoy, pues sí, mi mejor consejo siempre va a ser el mismo. Hay que tener acciones preventivas, papás. Hay que tener acciones preventivas, mamás. Necesitamos hacer de esto nuestro día a día, sobre todo con menores de edad, sobre todo con menores de 18 años. Porque si recordamos nuestras pláticas anteriores, la primera que tuvimos, el cerebro humano no termina de desarrollarse hasta más o menos entre 21 a 25 años de edad. Si comenzamos a utilizar alguna sustancia, algo que pueda perjudicar nuestro sistema nervioso central, va a ser de manera permanente e irreversible. Hay que revisar todas nuestras conductas, también la de nuestros menores. Tengamos pues esa facilidad de confianza, como ya les dije justo hace unos momentos, en el cual demos la apertura a los chicos que nos cuenten lo que están pasando día con día. Una vez al día el preguntarle cómo te fue, cómo te ha ido, oye, quiero que me cuentes tu día, creo que es pues hasta de cierta manera lo mínimo que podríamos hacer como familiares, el preocuparnos por el otro. Y si en nuestro caso no se preocuparon de nosotros, hagamos la diferencia. Ahora tenemos la posibilidad, ya conoces todos estos temas, ya conoces toda esta nueva información, haz algo útil con ella y explótala al máximo. Cuéntaselo a alguien pues que esté pasando por un mal momento o date la oportunidad de escuchar a alguien que pues que esté en este momento en un abuso de sustancias y compréndelos.
porque una vez que se cae es también muy difícil el recuperarse. La recuperación es larga, es tortuosa y molesta y a veces es muy invasiva. Los periodos pues, de dependencia o de síndrome de abstinencia que puede tener una persona que está tratando de dejar el abuso de sustancias es, es muy riesgoso hasta para la salud, porque se vuelve un hábito, se vuelve parte del cuerpo, se vuelve algo que te exige el cuerpo y no te va a dejar descansar hasta que se lo des. Por lo tanto, únicamente con tratamientos médicos, con tratamientos psicológicos y con apoyo pues familiar, con apoyo humano, es que vamos a lograr mitigar esta situación de drogadicción y de abuso de sustancias. Y finalmente, pues les quisiera agradecer mucho por este tiempo que me dejaron estar con ustedes, con estos 45 y cachito de minutos que pude estar aquí platicando acerca, pues de un tema que nos atañe a todos. La situación es muy grave, se sigue teniendo índices muy altos de sustancia y yo creo que con la pandemia, con estos 2 años casi que estuvimos de contingencia sanitaria por el COVID, pues se pudo haber empeorado un poco la situación. Ya lo veremos después en los próximos estudios que se hagan o los informes que llegue a sacar Secretaría de Salud, pero lo vemos todos los días. Si no lo vemos dentro de nuestra familia, al menos conocemos un caso de una persona, ya sea por internet, ya sea de nuestros vecinos, ya sea de un familiar extenso, ya sea de otros lugares, en el que el abuso de sustancias pues es el día con día. Y no solamente recae en eso, porque si solamente se estuviera perjudicando a la persona que tiene esta condición, pues creo que no habría tanto problema. Pero se lleva a la par a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra propia salud mental dentro de casa, porque a veces puede desencadenar gritos, peleas, conflictos, incluso puede llegar hasta la muerte de la persona que no tiene la sustancia, que no tiene el abuso de sustancia. Por eso yo les agradezco nuevamente por estar aquí, por hacerse presentes y por tomar este pequeño seminario, que aunque es poco lo que estamos haciendo, es ya un granito de arena que aporta para que se vaya quitando esta problemática. Ustedes tuvieron la delicadeza de estar con nosotros y les agradezco y por mi parte sería todo. Espero que haya sido de su agrado y que haya quitado algunas pues tanto mala información o malos entendidos y que les haya aportado también recursos para que apoyen a aquellas personas o en dado caso de que si ustedes están viviendo una situación de abuso de sustancias puedan acercarse a sus profesionales, a equipos de apoyo, a grupos de autoayuda e incluso aquí a su iglesia en donde seguramente les van a dar una buena consejería o les van a dar al menos ese abrazo espiritual que se necesita para ir dejándolo poco a poco. Muchas gracias.